Estamos en piso con un invitado muy querido, con una persona que hemos compartido, no sé si muchos espacios, pero sí muchos ámbitos donde nos hemos cruzado ya desde hace años en el gobierno, en la gestión anterior, en esta gestión también. Él tiene una vasta experiencia, es médico y tiene una vasta experiencia con el trabajo con adultos mayores y ha sido secretario de la Secretaría de Adultos Mayores en la gestión anterior de gobierno. Me refiero al doctor Pila, para decirlo de manera muy afectiva, Romero. Muchas gracias por compartir con nosotros, Pila, esta noche. Bienvenido, te presento a la audiencia. Un gran placer estar con vos, ¿no? Realmente nos conocemos. Yo conocí a tu abuelo, a los hijos de tu abuelo. Fuimos al colegio juntos, así que... Y además somos medio vecinos, porque nos cruzamos también... Exactamente, somos vecinos y bueno, es un placer estar acá y tratar de ser algo positivo para la gente, digamos, poder informar a la gente y también hacer las críticas que son necesarias con la finalidad de que cambien las cosas que no están bien. Yo te quiero comprometer delante de la audiencia. Hablamos antes que Pila tiene un programa en Canal 2 y quiero que me invites a ese programa. Pero totalmente, se llama Contrapunto. Sí. Contrapunto. Contrapunto. ¿Y de qué trata el Bueno, programa? hemos comenzado la primera reunión, hablamos de la ley de ART, hablamos de los aspectos negativos que va contra el obrero, hemos hablado del tema de los adultos mayores, ahí estuvo Leonardo Strejilevich, y también tocamos el tema de la discapacidad con las organizaciones intermedias que trabajan en el tema. Hemos invitado también a gente que está trabajando con personas con discapacidad y otro tema que estamos tratando profundamente es el tema de las adicciones, visto habida cuenta del flagelo que está produciendo en el mundo y bueno, hay que tomar alguna medida porque si no toda nuestra juventud va a estar totalmente destruida y son los que van a tener la responsabilidad de seguir conduciendo los destinos del país. Qué bueno. Carlos, es un programa prácticamente parecido a este de derechos humanos, porque los derechos humanos no son solamente, ¿no? Exactamente, trato de aquellos temas en donde la gente es la más postergada, la más olvidada. Yo recuerdo cuando fui legislador en el 83, nosotros ya hablábamos del derecho a la salud e insistíamos que es un derecho inalienable. La gente reciba todo tipo de beneficios en virtud de que es un derecho y no solamente una necesidad. Contanos, Pila, cómo ves la situación de los adultos mayores. Contale a la audiencia qué son los derechos más vulnerados de los viejos. Bueno, yo creo que el derecho más vulnerado de las personas mayores, que se desprende del derecho a la vida, es el derecho a la salud, que está en manos del PAMI. Yo fui la máxima autoridad del PAMI acá en Salta también. Si es por lo que yo escucho hablar a las personas que son beneficiarias del PAMI, las cosas están para nada bien, sobre todo en el interior de la provincia. ¿Y esto que vos decís es a nivel país o a nivel Salta? No, es en todo el país. A esto se suma el hecho de que una persona que vive en Tartagal o que una persona que vive en Iruya, ¿a qué puede acceder en materia de salud? Si yo hablo de que la salud es un derecho y que tiene que ser algo con equidad para lograr la justicia social que tanto la gente habla, esto tiene que asegurar niveles de complejidad creciente. Es decir, que el poblador de Iruya se pueda hacer una operación de corazón, que el poblador de Santa Victoria pueda tener algún tipo de otra prestación de la más alta complejidad que la que tienen en Salta y por supuesto la tienen con mucho más accesibilidad en Buenos Aires. También esto se debe a que hay una distribución inadecuada de los recursos. Salta recibe el 40%, el 50% de lo que tendría que recibir en función de la cantidad de gente que tiene afiliada. Que en este momento deben ser 95, 100.000 personas que tienen que tener Salta afiliada. Eso va contra la calidad de la atención de la salud, entendiendo la calidad de la atención como aquello que yo mido, enfermedad y muerte, y tengo óptimos resultados comparables con otros sectores del país, ¿no? Carlos, hay en las políticas, digamos, de PAMI, yo he notado que hay como dinero que se destina a la salud y hay dinero también que se destina al tiempo de ocio de los mayores. ¿Y vos tenés conocimiento de cómo es ese porcentaje? No, el destinado al ocio es bajísimo comparado con el presupuesto de salud, ¿no?
Si bien cuando uno habla de calidad de vida, la calidad de vida tiene varias dimensiones, porque yo puedo tener salud, pero estar solo, abandonado, no tener acceso a la educación, no tener acceso a la recreación, tener una vivienda que no es digna para estar viviendo en ese lugar. Y bueno, eso hace la calidad de vida. Hay algunas prestaciones que producen muchísima calidad de vida. Yo recuerdo cuando en el año 93 implementé el sistema de la natación. Todo el mundo decía, pero escúchame, la guita es para la salud, concretamente para la atención de la salud. Pero el resultado que tuvimos fue importantísimo. Primero que se va creando un grupo humano muy importante. La persona mayor lo que le falta muchas veces es el tema de los afectos. De los afectos que son importantísimos en esa etapa de la vida. Que hacen a la salud también. Que hacen a la salud, a las depresiones, a los suicidios y todas esas cosas que vemos, ¿no es cierto?, relativo a la salud mental. Esto que vos nombrás tiene que ver con los clubes de abuelos, porque yo me acuerdo en esa gestión, el impulso que tuvieron, realmente era una cosa muy hermosa. Sí, porque yo cuando entré al PAMI eran, no recuerdo, 17, 20. Luego llevamos a 101 centros, me acuerdo, que de los cuales 65 eran comedores, que se hacía una asistencia alimentaria, que era basado en comedores, lo que querían comer en comedor, o con su bolsón de alimentos, que era muy grande. Después se fue reduciendo, ahora es muy chiquitito. Bueno, yo dije, ¿cuál es el criterio que tenemos que tener para crear un centro de jubilados? Después hicimos los clubes de abuelos, y es el criterio de accesibilidad. Porque en un centro de jubilados la gente hace vida recreativa, está con esa familia empleada, ese grupo que comparte el destino ese de ser viejo, de pertenecer al PAMI, de tener todas las restricciones y todos los problemas que significa tener esa edad. Bueno, en esos centros de jubilados se colocaban enfermería, pedicuría, y aparte ahora se asientan los consultorios médicos. Cuando llegué a la Secretaría de los Mayores, dijimos, escuchame, el 60% de la población de Salta no está cubierta por la Seguridad Social. O sea, no tiene jubilación ni pensión, ni está cubierta por el PAMI. Quedamos la Secretaría de los Mayores y llegamos a tener 279, 280 organizaciones dedicadas a la parte recreativa, con muchísimo turismo. Había un momento en que a la gente uno le preguntaba cuando iban a Termas de Rosario de la Frontera, ¿qué preferían, salud o eso? Decían esto, porque esto es salud. Y yo alguna vez le pregunté a una operadora comunitaria, porque ellos iban con operadores, con enfermeros, tenían cobertura médica en Rosario de la Frontera, y me dice, porque yo le pregunto, ¿cómo llega la gente? Llegan como congelados. Y después le hacemos el ejercicio, se van relajando, y bueno, y eso era vida, porque a la noche festejaban los cumpleaños, festejaban cualquier evento que era motivo para reunirse, bailaban. Eso también es muy importante para la calidad de vida de la gente mayor. Carlos, cuando vos caminas por la calle actualmente, cuando en tu vida cotidiana te queda mucho conocimiento, mucha cosa afectiva con los adultos mayores con los que vos compartís, o te olvidaron completamente? No, ponete a pensar que yo desde el año... yo tuve más de 15, 20 años relacionado con la vida de los adultos mayores, porque yo cuando estaba en el IPS de presidente, también tenía la estructura del plan solidario de los mayores, que tenía todo un esquema relativo a los derechos humanos, que es la participación, la solidaridad, la universalidad de los derechos que tiene que tener la persona mayor. Es decir, hay un montón de derechos que hacen a la calidad de vida y que hacen a la salud misma del individuo y que hacen a tener una vida como todos pretendemos. Carlos, y si hoy, ¿cómo ves hoy toda esta política respecto de los derechos y la inclusión de los más viejos? Te pregunto porque me interesa saber si vos volvieras a estar hoy en la gestión, ¿qué harías? ¿Qué modificarías? ¿Qué introducirías? ¿Qué sacarías? Lo que pasa es que primero hay que tener más recursos, pelear por más recursos. El 90% yo decía de la gente mayor está en el PAMI. Entonces hay que compatibilizar la política provincial con la política nacional. Yo creo que hay que proceder a una federalización del PAMI. Yo alguna vez mandé a alguno que tuvo presidente también, le mandé un proyecto de federalización, se volvieron locos. Porque el tema es que en Buenos Aires manejan todo, manejan la caja, como todo el mundo lo conoce, y acá uno maneja los problemas. Bueno, se pusieron locos, estás haciendo desaparecer el PAMI. No, que debemos crear una estructura centralizada, que haga investigación, que haga diseño de la política de salud para la gente mayor y una totalmente descentralización del problema en las provincias
en donde las provincias puedan ajustar a su necesidad regional, económica y cultural la situación esta. No es lo mismo la situación de nuestros hermanos, los pueblos originarios, que tienen inaccesibilidad a todo. Yo he trabajado mucho con ellos, hice varios centros jubilados en Jacimaná, en Yacuy, en Tartagal, trabajé muchísimo con ellos. Y los jubilé casi todos también, porque en la moratoria previsional también llegamos a procesar más de 30.000 expedientes en la Secretaría de los Mayores. Por lo tanto, yo pelearía para que se haga eso, para que los recursos, en vez que sean el 40, sean el 50. Porque ¿qué significa la equidad? La equidad no es igual que la igualdad. La equidad es volcar mayor cantidad de recursos donde hay mayor necesidades. Y el criterio de equidad no se respeta. Los recursos se vuelcan en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, donde existe más posibilidad de captar votos. O sea, sostener lo que se está haciendo y conseguir, digamos, más recursos, porque mayor sin recursos, poder de decisión no podés, claro, en las provincias y articular lo que es provincial con lo que es nacional. Porque si no tenemos una estructura nacional que no tiene nada que ver con la provincia muchas veces, y la provincia camina por otro lado. Claro. En vez de sumar recursos humanos, recursos económicos, para lograr un impacto mucho más importante sobre la calidad de vida de los mayores. Carlos, una última pregunta para ir cerrando. Me están haciendo seña que tenemos que redondear, realmente son muy tiranos con el tiempo. Sí, acá. Son tremendos. Uno no es libre para charlar. Hay que acabar con la tiranía. Realmente. Yo te quería comentar que nosotros desde la Asociación Ragone trabajamos con ciclos de cine, muchas veces en los barrios, y alguna vez hemos llevado una película argentina que se llama Elsa y Fred, que habla justamente de un aspecto de los mayores que es poco comentado y hasta, digamos, olvidado, que tiene que ver con la sensualidad, la sexualidad y la seducción en el mundo de los mayores. Y en ese sentido, yo tengo la sensación que los jóvenes, sobre todo, son muy discriminativos con los mayores porque creen que un viejo ya no siente, no tiene deseos, no le pasa nada. ¿Cómo has vivido vos desde tu gestión esto? Si nos puedes contar una anécdota. Yo te puedo contar que fue una pelea permanente con algunos burócratas del poder provincial que decía que era tirar plata al vicio. El único que se opuso y que mantuvo una postura firme fue Juan Carlos Romero, porque después todo un entorno de gente muy joven que discrimina a los viejos. Perón decía que el trabajamiento generacional no era tirar los viejos por la ventana, sino aprovechar toda esa experiencia y que cometas menos errores vos cuando generás o gestionás políticas públicas. Es decir, esa discriminación, que fíjate vos que en el mundo todavía no está sustentado el derecho de los adultos mayores por una convención o por algo más importante de las Naciones Unidas. Nunca prosperó ese tema. Yo estaba leyendo hoy y digo, ¿por qué no gestionamos desde Argentina? Porque en el 48 Argentina propuso para que se haga una convención, como es la Convención del Niño, la Convención de la Mujer, etcétera, etcétera, y que nosotros avancemos en generar los derechos universales a través de la Organización de las Naciones Unidas. Y creo que ese es un tema pendiente. Un tema pendiente. O sea que en cuestión de derechos, los viejos siguen siendo un poco olvidados. Nosotros tenemos la Constitución Nacional y lo más importante que tenemos la Constitución provincial, que en el 86, cuando estaba Roberto Romero, se cambió, que sacó todos los derechos de la Constitución del 49 y los puso. Y la ONU está tratando los mismos derechos 30 años, 40 años después, 50 años después. Es decir, la visión que tenía Perón de las cosas, ¿no? Exactamente. Carlos, para terminar, si tuvieras, ¿qué le podrías decir a nuestra audiencia joven de un acto positivo para con sus viejos, para con su abuelo en la casa, para con los mayores, con los que está viviendo cotidianamente? Yo le diría a los jóvenes que se acerquen a sus padres, a sus abuelos, que ellos están necesitados de cariño, que la vida se les va extinguiendo, la vida se va. Y bueno, después se valora realmente cuando las cosas se pierden. Y que los apoyen, que los ayuden y que traten de captar toda esa experiencia. Yo mismo, mi padre ya murió, y justamente digo, tan sabias eran las palabras que me decía, algunas cosas no le creía, pero por lo general las 2/3 partes le creía, ¿no? Me decía, está exagerando mi padre. Bueno, hay que acercarse a los padres y tratar de aprovecharlos porque la parte afectiva es lo más importante que existe en la vida y apoyar a todas aquellas personas mayores, darle el lugar que se merecen cuando suben en un colectivo, cuando están en un hospital, cuando están en algún lugar público.
Ese es el consejo que le daría y realmente tratarlo como algo a lo que los jóvenes van a llegar el día de mañana. Bien, bueno, vamos a ir a un corte entonces y nos preparamos para el próximo bloque. Gracias por habernos acompañado. Un placer. Espero realmente estar pronto en tu programa. Pero cómo no. Muchas gracias. Gracias.